estamos ya con nuestra querida Natalia Verdea. ¿Cómo va, Nati? Llegaste con calor, estás con sed. Sí. ¿Viste caminando o no? No, vengo caminando. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bienvenida a nuestra mesa. Bueno, ¿esto qué significaría? Para mí levanta quiniela. ¿Cómo? ¿Viste? Sí, a veces para mí. está yendo un poco mal, ¿viste? El tema. ¿Te muestra el nombre de tu abuelo o no? No le jugué. ¿Habrá salido? Ni me fijé. Bueno, esta torta de manzana que se ve riquísima, no sé a qué cámara la puedo mostrar, es de Il Mercato, ¿eh? Ajá. Estuvimos, miren qué rica, con manzana. Ahora aprende, ¿eh? Sí. Vos, ¿cómo andas para la torta de manzana? ¿Qué te reís? Muy bien. No te rías. Porque yo sé tu mirada. Cuando... Gracias a la gente del Mercato la vamos a disfrutar en el Día Nacional del Mate con el mate. ¿Te dijiste Olis a Natalia? No tengo la confianza todavía. Ah, con confianza. Bueno, No, Nati, no. ¿qué nos vas a proponer ahí con esa Bueno, y vamos a hablar ¿Libreta? de Sí, la claro. libreta de... sin libreta? Con libreta hoy. con anotador. A ver, ¿qué? Hoy vamos a hablar ¿Qué de me la te voy a- autoestima y la valoración. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Cristian? Es importante eso, ¿eh? Ah, para esto. No, pero pará, Para Álvaro. allá, para allá, Pará, para allá, Álvaro, para allá. Álvaro, que Pensé que es era un un maniquí. visitante. Hoy juega de visitante. pensás de Vos te tomás el primero por ser el hombre de la mesa. ¿La Dale, autoestima? un mate. Si tenés en clara la diferencia entre la soberbia y la autoestima, estás bárbaro. ¿Cuál es la diferencia? El altruismo que conlleva a cada uno. O sea, la autoestima conlleva un verdadero altruismo que la soberbia no comparte. La soberbia es como autosatisfacción y rozás un poco el altruismo, pero para mí la soberbia tiene esa autosatisfacción necesaria para regar el ego que, en este caso, ¿cómo dijiste vos qué palabra usaste vos recién? Autoestima. La autoestima es aprender a quererse y a conocerse y tener una posición sólida al respecto. Bien, dame un ejemplo de una persona que tiene autoestima y una que sería más... A ver. Yo tengo autoestima, Muy bien, ¿qué pensás sobre vos mismo? soy un capo. No sé, es un chiste, digo. Bien. ¿Qué pienso sobre mí mismo? No, qué sé yo. Sesión en vivo, chicos. Sí, sí, Uno Nosotros aprende- vamos. Perdón, está buenísimo. Sigan. Muy bien. Yo aprendí con el tiempo a quererme, digamos. Yo tengo diálogos, no sé si está bien que hable esto. Está bien, sí. Sí, dale. Estamos en sesión. Encima gratis. Tengo diálogos, diálogos conmigo mismo, donde me pregunto y me cuestiono cosas. Bien. Entonces me autocuestiono constantemente. Es un capo. Me encantó. Adelante. No, este era un hace la chiste, sesión, igual. cabrón, Este era un chiste igual. Pero igual lo dijiste. No, algo pero dijiste. es... No, pero digo- Vos no sos el capo, está bien. Pará. Yo me Ahí va. cambiar de edad por ahora, yo me copo a mí mismo porque estoy en un momento así. Me copo, estoy bien, no, me voy a decir encanta, más me nada. No pasa nada. Pará, Álvaro. Acá viniste como invitado, así que te la bancas. ¿Qué me más? dijo, no importa si no venís con Para comida, que me no dijo te Lema. más preguntas. Bien. Entonces yo me aprendí a conocer, me hice amigo mío a fuerza de varias situaciones en mi vida y hasta ese momento no tenía una relación pareja, estaba disociado de mí mismo. Ahora me siento en armonía. Creo que la autoestima tiene que ver con esa armonía interna de cada uno. Bien. No voy a decir más Está nada. buenísimo. Ok. ¿Qué pensás vos sobre vos misma? Copo de nieve. Ah, pensé que era todo sobre Álvaro. Cope. No. Porque estamos... Ahora quiero ver a qué le pones vamos las a ir más etiquetas. allá. No, Yo voy a que poner pienso etiqueta de mí Lema misma y en la frente. pienso que soy simpática, por ejemplo. Bien. Ahí está, mira. Coincido. Es difícil hablar de Coincido. una. Coincide, bueno. Y me Lema apruebo. ya está Ella es pensando en simpática. qué va a No, decir. yo no Bien. decía ¿Y nada. vos qué pensás sobre vos mismo? Hábil y encarador. Tomate un matecito No. hasta que Lema contesta. Algo tenés que Y pensar. es difícil. Trabajador. Todo vuelve en la vida. ¿Este es el karma de Me la gustó. pregunta? Te apruebo con el trabajador. Como yo te Trabajás pongo de mucho, simpatía. ¿verdad? Bien, Trabajador. ponételo ahí. No, acá No, se te tiene ahí que, está. te lo tiene que tomar la cámara. Ahí. está. Bien. Simpática, trabajadora. O sea, son conceptos. Copo y capo. No, me copo, me copo. Y aparte hablaba de... ¿no? de A los gordos nos ponen dos, Valentina, ¿viste? ¿podés hacer una foto capo copo? A los gordos nos ponen dos. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién nos dice que somos simpáticos? ¿Quién nos dice que somos trabajadores? ¿Quién nos dice que son capo? No, las otras personas en general. El otro. El otro, y sí. O sea, yo... Mira el micro, capo. Me han dicho copo de nieve. La copa de azúcar, Es la cierto, forma. esta imagen que... ¿Qué es lo que pasa con el tema de el autoestima? La palabra estima significa valorar, juzgar y opinar. Ajá. Básicamente el estima tiene que ver con una opinión, no con una verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque lo somos todos. Hay momentos en los que podemos ser muy capos, muy inteligentes, muy sabios. Y hay momentos que podemos ser muy estúpidos, muy tontos y tomar elecciones que son básicamente de un fracasado. Pero sin embargo no nos condiciona ese hecho a ser fracasados o ser simpáticos. Hay momentos donde vos sos simpática, pero no todas las 24 horas sos simpática. No, obvio.
¿Se entiende? Taurina ella, ¿no? Sí. Hay momentos que sos trabajador, pero no sos 24 horas eso. Obvio. Bueno, no te creas. No, Trabaja no, mucho. no. Además, Está Además cerca. es un psycho del 24 no, 22. No, Yo pensé que era yo el psicoterapeuta. Él es el psicoterapeuta. Te estás Bueno, hablando a de vos, veces Álvaro, ahora. Bueno, sí, continuamos. A ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de el autoestima? El autoestima básicamente cuando la persona dice tiene una baja autoestima es porque le creyó demasiado a los demás. Ajá. Es decir, se dejó llevar por las etiquetas. Y entonces se hizo un estudio científico sobre esto, sobre las etiquetas. Porque ¿cuándo empiezan las etiquetas? Desde Desde el nacemos, inicio. claro. Nacés, ay, tiene los ojos del abuelo. Ya no sos vos. Siempre sos otro y te miran en base a los demás. Es verdad Te eso. pareces a tu papá, te pareces a tu mamá. Tenés cosas de tu abuelo, tenés cosas de tu tío. Nunca sos vos. O sea, ¿Es otro? ¿y cómo yo hago para reconocer lo que soy? Porque en realidad el otro siempre me mira en base a un espejo. ¿De dónde vengo? ¿De quién soy hija? ¿Qué estudié? ¿Qué edad tengo? ¿Dónde vivo? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Y en base a eso hace un juicio. Y en base a la experiencia, o sea, a los hechos conmigo. Lo mismo pasa con la comida. Por ejemplo, yo te dijera, ¿qué pensás del durazno? ¿Qué pensás del durazno? Una Bancate la pelusa. ¿Te gusta? Sí, pero no pienso nada específico, nada, es irrelevante, no. ¿Entendés? Bueno, otro dice, ay, qué rico el No sé durazno. Álvaro qué dirá. Hay frases alrededor de Durazno. Sí, bueno, eso sí, pero... No, Durazno Pero sabroso, tiene carozo. ¿Qué son ¿Cómo, conceptos? ¿Te gusta el Durazno? Bancate la pelusa. Ah, Durazno está bien, sabroso, no tiene carozo. Claro, a cada uno se le vienen Sí, sí. frases y se le vienen historias respecto al durazno. Lo mismo pasa cuando hablamos de alguien, se nos vienen historias y las historias que nos contaron de esa persona o de las vivencias que tuvo y de lo que me contaron generalmente. Siempre son relatos, o sea, a mí me dijeron que la vecina es media. Chusmería. Me dijeron en realidad, porque yo no la vi. Nati, pero ¿cómo hace uno realmente para verse uno, digamos? ¿Cómo soy yo? Porque es Bien. difícil. Él mencionaba que hace un ratito Preguntale que a Álvaro. le llevó un tiempo conocerse, pero que finalmente logró ese equilibrio, o sea, Claro, esa pero yo armonía. creo que Pero hasta que se llega a ese punto hay un proceso, ¿no? Bien. Digo. Hay una manera de descubrir cómo soy. O sea, perdón, Nati, yo no quiero que la gente vea de Natalia el laburo que hace con los pacientes. O sea, porque Natalia, una cosa es que lo diga aquí abiertamente, pero acá tengo ¿Pacientes se dice? Bueno, no sé, pacientes Sí. o... No sé cómo decirlo, Nati. Y paciencia tienen que tener a veces. Paciente, Bueno, las personas paciente que es el van, espera en la sala de espera. las Eso es personas que paciente. van y acuden a Natalia, Natalia. me gustaría que lo comprueben, digamos, con Álvaro en este caso. Bien, les iba a decir cómo hago Claro, yo para dejala hablar. saber quién soy yo realmente. Ahí ¿Por está, qué? a ver, atención. Porque, primero, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que alguien a mí me dice que yo soy tonta. Vamos a ponerla a ella de ejemplo, ¿sí? La cara ¿El positivismo qué sería? Falta rulo de gago que cante. ¿El positivismo qué sería? No, yo no soy tonta, yo soy inteligente. ¿Y qué es lo que haría el positivista? Bueno, hago esto, ¿ves? Lo Ay, me tapo. está llenando de papel. Ah, me tapás el Lo tonta. pero no dejo. O sea, el tonta sigue estando detrás. Claro, ¿Se ahí- entiende? Ahí está el tonta. Yo no Y me acá está el olvido de inteligente. que a mí Alguien me mi dijo. mamá me decía que yo era, y yo lo recuerdo, porque cuando era chica... Bueno, por eso dicen que a los nenes, bueno, te dicen, sos tonto. ¿No? Claro. Exacto. Pero eso Entonces, porque se lo, Y se porque lo metes. se graba ese cassette. el que es positivo, ¿qué es lo que hace? Soy linda, soy inteligente, soy bonita, pero en realidad me estoy llenando de más papelitos, pero los papelitos de atrás no los saqué. ¿Por qué? Porque yo nunca me cuestioné por qué me decían eso. Tengo ¿Hasta ahí va? A ver la pregunta. ¿Cómo no? Tengo una pregunta. ¿Es necesario llegar al punto de que te digan lo que sos? Es que en realidad el otro habla sobre sí Claro. mismo. No, Siempre. digo, está la fábula del maestro y del alumno, que el maestro le enseña a pelear y el alumno lo agrede y el profesor, recurriendo a todas esas barbaridades que recibe, Sí. los alumnos, el resto de alumnos se preguntan por qué no lo faja Sí. a su, si tenía todas las, pues dijo, porque todo eso que él dice no es verdad, yo no soy eso que él dice. Claro, no. Me parece, digo, lo que estás diciendo vos, ¿no? Sí. No contraataca, digamos. Claro, ¿por qué? Porque vos no tenés que, digo yo, ¿no? Exacto. No por- sería hacerse cargo de lo que te están Es diciendo. algo de supervivencia. Es decir, yo puedo, alguien me agrede y yo puedo atacar, Mm. yo puedo no hacer nada o huir de esa situación. No quiero hablar con él porque él me Te trata co- mal. Huir quizás, pero correrte de ese... Exacto, yo me corro, pero yo nunca me cuestiono por qué el otro ve eso en mí. O sea, ¿por qué Alvarito. ve eso en mí? Alvarito. Ahora, ¿cómo logro yo saber quién soy?
Bueno, acá hay algo muy bueno. Si ver. yo, por ejemplo, tuviera que saber, bueno, a ver, yo me puedo ver todas las partes del cuerpo, más o menos, pero hay una parte del cuerpo que yo no la puedo ver. ¿Qué? O sea, literalmente, yo la mano me la veo así. La nuca. No, más allá de eso, La pero espalda. hay una parte mía que habla sobre mi identidad que yo no la puedo ver así como veo mi mano o mi brazo o mis piernas. El rostro. Mi identidad no la puedo ver por mí misma. Me la veo reflejada en un espejo, pero lo que me da el espejo no es la misma visión que tiene lo real. Claro. Vos fíjate que vos lo mirás a él y después lo mirás reflejado en un espejo y no es exactamente cierto eso. igual. O sea, es distinto. La nitidez es otra. Ves otras cosas. ¿Y quién es quien ve mi rostro tal y como soy? La El pareja. otro. Ajá. La pareja es lo que hace eso. Y por eso la pareja saca tus peores sombras y saca también tus mayores virtudes. Pero dentro de la pareja empieza a aparecer la verdadera identidad que uno quiere tapar con el otro. Porque vos para tus amigos o en tu trabajo sos uno. Estamos como disfrazados en parte porque cumplimos un rol. O porque, bueno, hay ciertas cosas que no están permitidas hacer. O sea, si yo digo lo que pienso y termino peleada con todo el mundo, capaz. Entonces hay cosas que me las guardo. Pero en la pareja, con el tiempo empieza a saltar todo eso y empieza a aparecer lo que yo oculto. Claro. Aparece, ¿sí? Ahora, se hizo un estudio científico. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un científico japonés que investigó qué le pasaba al agua cuando uno se lo etiquetaba. Es decir, agarró el agua, las congeló y diferentes recipientes de esa agua lo dio a diferentes personas. Uno se lo dio a un monje para que lo bendiga, a otro le puso la etiqueta de gracias, a otra le decía estúpido, a otro directamente lo ignoró y así con muchas de los recipientes con la misma agua. Congeló el agua y la miró por el microscopio. ¿Y qué pasó? Las moléculas de agua cambiaban en base a la información. Es decir, a la que decía gracias o tenía bendiciones, hacía cristales preciosos las moléculas. Pero a la cual había ignorado o le había dicho que odiaba o era estúpido, las moléculas se rompían. Entonces este científico empezó a cuestionarse lo que hacían los pensamientos y las etiquetas y los conceptos al agua. Y viendo que somos 70% agua, empezó a cuestionarse de que si esos pensamientos le hacían eso al agua, ¿qué nos hacían los pensamientos a nosotros? Entonces, basándose en eso, aparece lo que es la ley de atracción, que es muy popular, el secreto y la ley de sí, el atracción, ¿no? secreto. De que yo pienso en algo, yo siento en Lo algo y eso atraigo. lo atraigo. Bien, cuando hablamos de la ley de atracción, hablamos de una acción y de un enfocarnos en eso. ¿Sí? Cuando hablamos de autoestima, hablamos de eso con respecto a nosotros. ¿Por qué? Yo quiero, por ejemplo, comprarme el auto 0 kilómetros, pero en el fondo yo siento que no me lo merezco o que no voy a poder. No me lo compro. Entonces, ¿qué va a pasar? Nunca voy a traer ese suceso por quien yo soy, por mi creencia. En realidad, tu pasado no te condiciona en base a lo que sos. Tu vida pudo haber sido un desastre, te pudieron decir de todo. Es más, podés haber sido maltratado, podés haber sido criado en una familia donde te desvalorizaron, pero sin embargo, esas palabras y esas condiciones donde vos naciste, donde vos creciste, te condicionan en base a lo que el otro experimentó con vos, pero no en lo que vos sos. Vasco, de todo lo que dijo Natalia, ¿te sentís reflejado en algo? No, la voy siguiendo con atención porque hay muchas cosas que, bueno, tienen que ver con el análisis y la autorreflexión de cada uno. Hay procesos de la vida de cada uno. Hay muchas cosas que vos dabas como taxativas, como ejemplos bien opuestos, y en realidad una de las cosas que uno va aprendiendo, y hablo más que nada por mi experiencia personal, es encontrar esos grises, ¿no? Así, che, el matiz de grises que uno, no, para mí es blanco o es negro, nos ha pasado a todos, Sí, ¿no? sí. El que dijo que no, nunca es blanco o negro, quiere una definición. Pero creo que el desafío del ser humano realmente radica en eso, ¿sí? Aprender a vivir en esos matices que no es lo que realmente, ¿no? Que Exacto. queremos o deseamos o nos tocó. Nos tocó una vuelta de la vida donde tuviste que perder algo, sacrificar algo, un ser querido, un tropezón, no sé, viste esos portazos que uno se da en la cara 2x3, pero asumir que entre el punto entre el blanco y el negro que vos conocés es parte de esa maduración personal. Exactamente, el camino del medio se llama. Exacto. El camino del medio es el camino de la magia. ¿Por qué? Porque todos los opuestos son mentira. ¿Qué es lindo y qué feo? ¿Comparado con qué? Claro. O sea, la La belleza... mayoría de los conceptos son, hasta te diría, relativos, ¿no? Es que Porque todo es relativo. la simpatía de ella es relativa, Muy bien. que sí a veces
a veces es inteligente, a veces puede ser tonta, él a veces tiene ganas de descansar siendo trabajador. Muy bien. O sea, creo Muy bien, que, Vasco. ¿no? Vasco, ¿has realizado alguna terapia de este tipo? Si se puede ya denominar, porque te veo como con cancha cuando No, hablas de pero la no, situación, pero no hablaba de esto ¿O igual. No hablaba O de la... terapia de análisis. Ha pasado. El psicoanálisis lo hago y tengo mi terapeuta y recurro y quizás la reflexión tiene que ver por eso, ¿no? Cada uno hace la terapia como quiere o como puede o como se le da la situación. A mí se me dio la posibilidad de trabajar con una profesional con cual generamos ¿cuál sería lo opuesto a la empatía? Una empatía profesional desde el psicoanálisis, pero con conceptos diametralmente opuestos. Entonces yo voy a no que me diga, tenés razón Álvaro, sos Claro, un capo, sí. andá, te vas a ir bárbaro con esto, y te das en la cabeza, te das en la pera. Voy todo lo contrario, voy porque muchas cosas que yo planteo, tengo Una devolución. una refutación Ajá. picantona y a veces, y yo ya sé que Ya algo... se te cayó el No copo. sos un copo. ¿Viste? Yo dejé de ser copo de nieve. Entonces, vas a sabiendas de que quizás con esa persona hay algo que vas a tener que rever de lo que tenés, comillas, tan claro. Es como decir, los absolutismos, ¿no? Y la verdad. Hay Ay, una qué buena canción charla, ¿eh? que dice que no hay una verdad, sino que hay verdades. Exacto. La gran verdad es que no hay verdad, hay verdades. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué significa verdad? Opa. Lo relativo a lo que uno puede ver, ¿no? Fíjate que usaste mucho la palabra relativo. Sí. ¿Qué es la relatividad? La relatividad, lo que no es absoluto es relativo. Bien, Está lo absoluto y determinante. Es rápido relativo. para responder, bien. me encanta. ¿Y qué significa relativo? En relación a... Relativo significa eso, pero ¿por qué significa eso? No sé. Porque está sujeto a Educame. relato. No. Ah. Porque está sujeto a relato. ¿Qué quiere decir? La base siempre es el relato. Algo es relativo, depende del relato de la cosa. Es decir, cuando yo informo, estoy relatando. Es decir, yo miro una escena en blanco y negro, no pasa nada. La subjetividad. Exacto, y yo la miro y para mí pasa una cosa, pero vos la mirás y pasa otra. Ahora, cuando le ponemos el relato, Ya eso sabemos que lo que está empieza- pasando es eso, y no otra cosa. La visión Exacto. sesgada de la No, observación ¿cómo? de cada uno. Todo depende del efecto del observador. Algo que en la física cuántica se está viendo, que es la materia cambia, la cosa cambia, depende del observador. Es decir, y el observador, ¿cómo sabe lo que está observando? Cuando lo nombra. Es decir, las palabras, las etiquetas nos condicionan Mis etiquetas en me todo quedan. lo que valoramos Claro, solamente o desvalorizamos. Es decir, el autoestima es la valoración, ya sea de uno o de lo que yo quiero. Pero ¿de qué depende? De lo que yo voy a orar de eso. O sea, cuando yo hablo de mí misma, ¿desde dónde hablo? No tirándome flores. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer mis sombras. Claro. Y eso es una parte de la autoestima que nadie está Cuesta dispuesto a también. reconocer. Bueno. Sus propias sombras para trabajar sobre eso y mejorar. Porque yo no puedo creer de que soy absolutamente perfecta. ¿Por qué? Porque en la perfección, que es una idea, en realidad me aleja de lo que realmente quiero ser, porque siempre hay cosas para mejorar. Qué bueno, en ese camino, Me ¿no? encantó. Exactamente. Bueno, Los esa chicos frase siguen la que dice, sesión, la nosotros verdad es tenemos como que el arte, terminar, ¿no? pero Visión del No, está otro buenísimo. espectador. acá sigue la mesa que Gracias, sigue. Nati. Yo ahora voy a comer torta. Vasco, gracias. Come torta, come ¿viste? torta al aire, ¿Viste no que seas se puede tímido, aprender, dale. se puede aprender. Gracias por todo, nos reencontramos la próxima Muchas semana. gracias. Ha sido un gustazo de compartir la última de noviembre y se viene la Buen primera fin de edición. semana, Chao. comete un pedacito. No. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo